momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Galletas María Puig. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 24 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Y escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Francamente preocupa y mucho, a pesar de que habíamos escuchado este tipo de denuncias, lo dicho ayer en rueda de prensa por Laurent Saleh, preso político que fue desterrado de nuestro país, incluso al margen de lo que establece la Constitución. Contando con lujo de detalles, no solo en rueda de prensa, luego más tarde en una entrevista con CNN, lo que le tocó sufrir, padecer en manos de los organismos del Estado. Me presionaban para que declarara en contra de la oposición. Fue una de las frases o revelaciones que hizo el día de ayer. Hizo serios señalamientos contra una ex vicefiscal y la fiscal en el exilio, advirtiendo que ambas conocían de las torturas en el SEBIN. La primera la señaló incluso de dirigir estas actividades delictivas en el marco de los organismos de seguridad. Y conversando con algunos expertos en derechos humanos, la pregunta que nos hacíamos es si este tipo de testimonios pueden servir como prueba, tienen carácter probatorio, sobre todo a la luz de las investigaciones en ámbitos como la Corte Penal Internacional. Todo parece indicar que absolutamente sí. También destacan los medios de comunicación, la prensa, lo ocurrido ayer en la Constituyente Comunal, una vez más al margen de la Constitución. Saben ustedes que el Ejecutivo debe presentar ante la Asamblea Nacional, el Parlamento, para su sanción legal en el marco plurianual, la formulación presupuestaria que establece los límites máximos de gasto y endeudamiento. Otra vez el Ejecutivo se coloca al margen de la Carta Magna y presenta unos datos ante la Constituyente Comunal. Nos hablan de 1.529.780 millones de bolívares soberanos para el presupuesto del año que viene, pero no era si es así o no, incluso cómo se va a financiar esto, porque, entre otras cosas, no tenemos cómo controlar el manejo de los recursos del Estado. De hecho, ayer
sacaron al anterior contralor, designaron a una dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela para asumir ese cargo. Y a propósito de los servicios públicos y lo que ha ocurrido producto de las lluvias, bueno, continúa la lista de damnificados en todo el país, estados como Táchira, Mérida, Zulia, veíamos imágenes del estado Lara, Sucre, Vargas, en fin, buena parte del territorio nacional con damnificados producto de los aguaceros en el área metropolitana de Caracas. Bueno, prácticamente media Caracas, área metropolitana, quedó incomunicada o intransitable por el desbordamiento del río Guaire. De esto vamos a conversar en la mañana de hoy con nuestros invitados porque, bueno, la justificación que ha utilizado el Ejecutivo Nacional para este tema, o al menos el partido de gobierno, es el sabotaje. Otra vez, después de 20 años y manejar más de $1 millón de dólares, que se dice fácil. Continúan con este expediente del sabotaje, no sé para qué audiencia, pero evidentemente responde a, entre otras cosas, la ineficiencia de lo que ha ocurrido en nuestro país y el manejo irregular de los recursos. Ayer, sin ir más lejos, un concejal nos recordaba los 600 millones de dólares que en teoría se destinaron a sanear el río Guaire, que nadie sabe dónde están. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la telefónica a Jesús Armas. Él es concejal del municipio Libertador de Caracas, dirigente de Primero Justicia. No tenemos todavía al concejal Jesús Armas, tenemos a el ingeniero Víctor Poleo. Él es profesor de posgrado de Economía en la Universidad Central de Venezuela, fue viceministro de Energía. Gracias por atendernos, muy buenos días. Sí, no tenemos audio de el profesor Víctor Poleo. No sé si me escuchan ustedes a mí. Ahora sí está en línea el ingeniero Víctor Poleo. A ver si me escucha, ingeniero. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Te escucho muy bien. Pues un gusto conversar como siempre con usted. Queríamos poner la lupa el día de hoy sobre lo que está ocurriendo con los servicios públicos. Comentábamos con los amigos oyentes. Sí, decía ingeniero que entre otras cosas el Ejecutivo Nacional ha utilizado como excusa ahora para justificar o explicar lo que ha ocurrido con todos los servicios públicos que da la impresión han colapsado al mismo tiempo. Hablamos de electricidad, el agua, telefonía, en fin, el sabotaje de la oposición después de 20 años y de tener acceso a más de $1 millón de dólares. Yo le pediría una primera valoración acerca de este tema. Ciertamente, hay que añadir a basura, recolección de basura. La ciudad está sucia, llena de moscas, el interior también. Hay que quemarla y los servicios de recolección no existen. Presumo que también disposición y de desecho. Los tóxicos, los biológicos en los hospitales. Bueno, es el fin de esta revolución, te pregunto, María Alejandra, una revolución que al servicio del pueblo, y sin embargo es el pueblo el más castigado, tanto los revolucionarios como el resto de las personas que vivimos aquí o sobrevivimos aquí. La electricidad, que es el tema que nos ha ocupado desde hace ya bastantes años, no está en su mejor momento. Dicho de otra forma, está en su peor momento. La generación, y ahora ya es el Caroní, está en jaque también, no por falta de agua. Agua hay abundante en las presas del Caroní. Sin embargo, la transmisión y las turbinas, lo que escuchamos de Asociación Venezolana de Ingenieros Mecánicos, los mismos trabajadores eléctricos, es que carencias de mantenimiento y las carencias de experticia de quienes gerencian el sector, ya es repetitivo esto, militares en su mayoría,
no pueden entender. El sistema necesita un poquito de cuidado. Ingeniero, siempre recordamos esa frase, o una de las frases que ha compartido usted con nosotros, que atribuye a Ali Rodríguez Araque, me corregirá si me equivoco. Ellos, bueno, dentro de la filosofía de esta administración, aseguraban que había que robar, y usted me corregirá si me equivoco, insisto, por si la revolución fracasa. Ahora, yo le preguntaría qué impacto ha tenido el manejo irregular de recursos para entender lo que está ocurriendo. Un viceministro, Nervis Villalobos, ha sido detenido nuevamente en España justamente por formar parte de una red de lavado de dinero. Tenía bajo su propiedad, bueno, varios edificios, apartamentos, hoteles. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, textual la frase de Ali Rodríguez Araque en el Ministerio de Energía en una ocasión, tal vez a comienzos del año 2000, poco antes de desnacionalizar la electricidad de Caracas, de llevarla a manos de una empresa americana, en la cual estuvo por 7 años y poco o nada hizo, salvo vender los activos de la electricidad de Caracas, los corredores urbanos, los sitios destinados a expansión del sistema, las subestaciones. La frase es textual, presentándole en ese momento algunos casos pequeños, discretos comparados con las estafas, los robos, el despilfarro de estos tiempos. La frase es: hay que robar por si acaso la revolución fracasa. Yo me temo que esto propagó, permeó, tanto en los cuadros del PSV, que entonces estaban ascendiendo, tanto en el mundo militar, y así se legitimó el robo de prácticamente, como tú anotabas antes, 1 millón de millones de dólares, que es la factura, todavía hasta el 2014 o 15 está estimada en 1 millón de millones de dólares, incluyendo no solo la factura petrolera, sino los préstamos que irónicamente se hicieron con bancos, con los chinos, con los rusos, y que ahora están costando muchísimo pagar intereses y capital. Este mes, por ejemplo, se vence un pago el 2020, bono 2020. Es decir, que no solo la nación, la república, recibió dinero, sino que también se endeudó. Esto es tal vez inédito en la historia. En el pasado ocurrió, pero a las escalas en que estamos viendo esto, sencillamente nunca habíamos visto una destrucción de tal magnitud, tan colosal. Las excusas, como siempre, es que la oposición, la oligarquía, la guerra económica, etcétera. Yo creo que la clase política está ahora cada vez más cerca de un acorralamiento internacional, porque nacionalmente, María Alejandra, pocos recursos, poca capacidad de reacción existe ya luego de los hechos del 2017. La dirigencia de la oposición desconcertada no atina a diseñar un camino. Y la situación es tal vez para los que estamos aquí extrema, pero para los que están en el gobierno también lo es. Entiendo que se está activando un desconocimiento el 10 de enero de esta clase política, es decir, desconocerlo, retirar embajadores. Mientras tanto, como anotaba, Nervis Villalobos, uno de los figuras o capitostes en el entorno de Rafael Ramírez, acaba de ser puesto preso por segunda vez. Hay que recordar que Nervis Villalobos también fue acusado en 2005 por la Asamblea Nacional, al final de aquel periodo, antes de que empezara el periodo 2005-2010, donde la oposición no fue a elecciones y no tuvo presencia en el Parlamento. A finales del 2005 ya Villalobos estaba acusado de despilfarro, corrupción, el caso de la Vueltosa, las presas de los Andes. Y hay evidencia de que se compró la decisión de una juez para deshacerse de esta acusación. Bueno, se va a Estados Unidos, se va después a España,
y hace estas escandalosas inversiones con... Sí, no escuchamos al invitado, ya me dirá mi equipo si el problema es de mis audífonos, pero estábamos conversando con Víctor Poleo, ex viceministro de Energía Eléctrica. Se cayó la llamada. Ya vamos a tratar de restablecer el contacto con nuestro invitado. Escuchábamos con mucho interés, efectivamente, bueno, en la radiografía, él recordaba el caso de Nervis Villalobos 1, simplemente, pero especialmente escandaloso por la cantidad de dinero que las autoridades españolas investigan, se movió. El ex viceministro Nervis Villalobos fue detenido nuevamente en Madrid, esto lo comentamos con ustedes, por lavado de dinero. De esto no hace referencia, evidentemente, el gobierno, mucho menos el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya vamos a escuchar la declaración de Tania Díaz esta semana, advirtiendo, bueno, de un saboteo generalizado de los servicios públicos, una oposición, lamentablemente, que ayer no se ponía de acuerdo para declarar persona non grata al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, se le atribuye tener un nivel de organización tal que ha hundido en el caos, ¿no? A nuestro país. Ustedes recordarán aquella frase de Václav Havel acerca de la verdad y la importancia de la mentira para los sistemas totalitarios. Bueno, fue arrestado Nervis Villalobos efectivamente en España a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por orden de un juzgado de Madrid, que lo investiga por blanquear millones de dólares transferidos al banco de la capital española, y en ese momento trascendió la cantidad de bienes materiales, de incluso apartamentos, hoteles que tenía en su poder, y evidentemente las autoridades investigan el origen de ese dinero. Él fue viceministro durante la época del expresidente Chávez, se le investiga por blanqueo de capitales, y no es la única averiguación que está en marcha, al menos en su contra. Nos ha tocado hablar acerca de miles de millones de dólares que han aparecido en cuentas no solo en Madrid, también en Andorra, ustedes recordarán, en Suiza, en los Estados Unidos, y eso explica en buena medida lo que está ocurriendo con los servicios públicos, concretamente con la electricidad. Esto hay que agregar el escándalo Odebrecht, esta empresa brasileña investigada en todas partes del mundo, a excepción, da la impresión, de Venezuela, el segundo país que más sobornos recibió, por cierto, según autoridades norteamericanas. Me parece que no tenemos al viceministro, al ingeniero Víctor Poleo. Si les parece, chicos, vamos a hacer la pausa, nos organizamos y de regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde,
Disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hablamos la mañana de hoy acerca del colapso de los servicios públicos. Por esa razón, bueno, muchas organizaciones, incluso gobiernos en el mundo, hablan de un estado fallido cuando se refieren a Venezuela, que no es capaz incluso de brindar los servicios básicos a su nación. Para conversar acerca de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el agua, nos acompaña vía telefónica Norberto Bauzón. Él es consultor en el área de servicios públicos. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ti, Alejandro. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo con el servicio de agua potable en nuestro país, que también da la impresión colapsó. Llama la atención que producto de las lluvias Caracas terminara bajo las aguas, pero que buena parte del área metropolitana no tenga servicio en este momento de agua potable de forma regular. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, primero que estos argumentos que antes se esgrimían sobre digamos, esa simbiosis que había entre la falta de agua y el verano, pues lamentablemente ha quedado, como se dice, creo, patas para arriba, porque en estos momentos que tenemos prácticamente bajo las aguas todo el territorio nacional, pues la gente continúa sin agua. Y es que eso obedece a una cosa muy sencilla, que es que el agua en su condición natural puede estar, digamos, en una gran cantidad disponible. El problema es ponerla en la casa, ponerla, digamos, en forma potable y en forma continua. Y eso requiere un trabajo muy importante, que también eso depende de la capacidad que tú tengas en esas empresas de servicios, porque los servicios públicos tienen una, digamos, una propiedad, una característica, que es que son muy dinámicos, que todos los días te exigen, que tienes que estar haciendo cosas minuto a minuto, que no paran día y noche, ni fines de semana, y eso obliga a que esas instituciones pues tengan una capacidad acorde con la demanda. Tú no puedes corregir la demanda, y digamos que en estos momentos se ha empezado a decir otras cosas, ¿no? Que es que hay un saboteo, que es que hay alguien que está metiendo la mano para que no funcionen los servicios públicos. Eso es absolutamente, digamos, falso, porque si algo saben cuidarse en estos momentos es de que alguien se meta en esas instituciones, y eso no tiene que ver con eso, sino con la incapacidad que tenemos para manejar esas organizaciones. Por ejemplo, todo eso que se ha dicho, que los roedores que entran a las subestaciones eléctricas y de allí vienen problemas eléctricos y por ende problemas en los servicios de agua potable, pues no tienen, digamos, eso tienen una forma de corregirse, que es constantemente hacer mantenimiento, poner trampas, tener, digamos, bajo control todas esas estaciones y sobre todo tener las protecciones eléctricas funcionando adecuadamente. Cuando eso no ocurre, bueno, tienes que echarle la culpa a alguien, ¿no? Ahora, si me permite, justo tenemos un extracto de esta declaración que ofrecía la dirigente del Partido Socialista de Venezuela, Tania Díaz, para justificar el colapso de los servicios públicos de nuestro país. La verdad, no dábamos crédito, pero vamos a escucharlo en su propia voz y yo quisiera su comentario. Y nosotros queremos también desde el Partido Socialista Unido de Venezuela alertar a nuestra militancia, a la vanguardia de la Revolución Bolivariana, y alertar también a todo el pueblo venezolano sobre planes desestabilizadores que están en este momento atacando específicamente a los servicios públicos. Hay actores de sabotaje, hay actores de la desestabilización que se han infiltrado en las empresas públicas, que se están metiendo criminalmente en centros sustanciales de funcionamiento de los servicios públicos para hacer pasar penurias a la población. Bueno, siempre citamos a Václav Havel, que vivió la dictadura comunista de su país, fue presidente de la República Checa, y él decía, bueno, la importancia del mundo en la mentira.
es el pilar fundamental de los sistemas totalitarios, pero yo quisiera el comentario, evidentemente, de nuestro invitado en torno a este tema. Un país, un gobierno que ha manejado más de $1 millón de millones de dólares, ¿cómo puede justificar ahora lo que está ocurriendo con los servicios públicos, hablando de un supuesto sabotaje? ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjate que las últimas encuestas que tenemos a la mano dicen que el 82% de la población en Venezuela no recibe agua en forma continua y tampoco recibe agua de calidad. Eso es la percepción de la población. Es decir, que solamente un 18% de la población venezolana dice que tiene un servicio de agua adecuado. Y eso es, digamos, la consecuencia de un manejo que no tiene, digamos, el profesionalismo, no tiene las inversiones, no tiene todos esos, digamos, esos argumentos técnicos que hay que poner sobre la mesa y sobre todo, digamos, una estrategia para abastecer a la gente. Ahora, lo que pasó con el desbordamiento del río Guaire en Caracas, nos recordaba ayer un concejal que se anunció una inversión de millones de dólares para el saneamiento. Evidentemente nadie sabe dónde está este dinero. Aquella frase de Jacqueline Farías, del propio expresidente Chávez, de que nos íbamos a bañar en el Guaire, evidentemente eso nunca pasó. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y si es posible explicar técnicamente qué ocurre con el río Guaire y por qué su desbordamiento producto de las lluvias. Lo escuchamos. Sí, es que donde tienes que hacer un mayor esfuerzo técnico, donde tienes que acudir a, digamos, tecnológicamente a más recursos, pues eso no se tiene, porque la experticia de lo que están manejando los sistemas, pues lamentablemente no ha logrado cambiar esa mentalidad de convertir a las empresas públicas de herramientas políticas a herramientas para darle servicio a la gente. No hay duda de que en cualquier parte del mundo, si tú no tienes un servicio de agua potable adecuado, pues no puedes acceder al progreso. Y en estos momentos pues tenemos, digamos, una vía que, digamos, va en vía contraria, porque cuando tú tienes digamos, apenas 18% de la población satisfecha con el servicio de agua, también quiere decir que el riego está digamos, en grave crisis, que las industrias están en grave crisis, que el comercio, es decir, todo ese estrato productivo, todas las cadenas productivas de la sociedad que dependen de los servicios de acueducto, pues están, digamos, en una condición de criticidad absoluta. No hay forma de manejar los acueductos. Sí, no tenemos, bueno, es que el tema de los servicios públicos, por eso dedicamos el programa a discutir lo que está ocurriendo en nuestro país, no tiene nombre. Es decir, falla el sistema de electricidad, falla el sistema de agua potable y también la telefonía en Venezuela, y no precisamente por falta de dinero o de recursos. Insistimos, esto lo reitero y lo subrayo, más de 1 millón, es que se dice fácil, más de 1 millón de millones de dólares manejó esta administración y más de 100.000 millones, según cuentas o cálculos del ingeniero José Aguilar, se destinaron a la crisis eléctrica. Esto no tiene sentido ni justificación. Lo escuchamos. Adelante, señor Bauzón. Sí, es que, mira, lamentablemente todas esas inversiones se han convertido en gasto porque al final no han dado el producto que se está esperando de ellas. Es decir, por ejemplo, el sistema TUI 4 tenía que estar inaugurado el año 2012 y dándole servicio a la gente, pues por ahí no llegaba una gota de agua. El sistema falconiano tenía que también hace 4 o 5 años entrar en servicio, no ha llegado una gota Falcón. En Falcón, para que nos entendamos, hay sectores, digamos, que no son sectores de la periferia, sectores digamos, del centro urbano, que tienen 17 años sin recibir servicio de agua potable. Es una calamidad. Y así te vas para Margarita, han hecho grandes inversiones y tampoco hay agua, y a nivel nacional. Y hay un ejemplo que, digamos, hay que ponerle la lupa, hay que estar muy pendiente, que es digamos, la forma que están operando las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento pues tienen, vamos a decir así, la obligación de convertir esa agua que no es potable en potable y entregársela al ciudadano para que el ciudadano la pueda usar adecuadamente. Cuando la planta de tratamiento no funciona y tú no puedes dar el agua potable al ciudadano, pues entonces tú estás saliéndote de la ley, tú estás incurriendo un delito grave, porque no puedes entregar en forma masiva un elemento que es básico para la alimentación de una población en esas condiciones.
Sin embargo, la gente, ante la gran necesidad que tiene, pues utiliza el agua que le llegue como le llegue. Bueno, y eso es una cosa que hay que tenerle, como te decía antes, hay que ponerle el ojo. Está ocurriendo en el área metropolitana. Es un problema de metropolitana. salud pública. Es un problema de salud pública que hay que tener mucho cuidado. Yo quiero detenerme aquí porque ciertamente está ocurriendo en el área metropolitana de Caracas que hay varios sectores que no reciben agua durante mucho tiempo, pero cuando llega, bueno, está francamente en unas condiciones insalubres. Y la pregunta que yo le haría ¿es posible, a la luz de lo que usted comenta, documentar lo que está pasando? Es decir, para hacer la denuncia respectiva, ahora mismo no, pero en el futuro sobre lo que está ocurriendo, porque efectivamente lo que está pasando con el agua incluso se ubica al margen de la ley. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira, digamos que la misma percepción del ciudadano no requiere de mucha tecnología, ¿no? Porque si el agua es incolora, inolora e insípida y te llega en otra condición, pues ya no tiene que tener esas tres condiciones fundamentales para ser potable. Si no la tiene, pues no es potable. Entonces ya el ciudadano ya es tal la condición del líquido que cualquiera puede directamente verlo que no es potable. Entonces esta es una condición que no se logra, si digamos, o mejor dicho, para lograr que sea potable hay que tener muchas condiciones en todo, digamos, en todo el sistema que se cumpla. Una es que las cuencas se cuiden, que las cuencas tengan una condición, digamos, de tratable posible, que las plantas de tratamiento funcionen en forma adecuada para que el agua que salga de allí salga en esa condición de potable, que salga con el cloro residual que se requiere, para que te llegue a tu casa, al destino final, en, digamos, con residual de cloro y en condición de potable. Eso, para que ocurra, tiene que ser en un sistema que funcione en forma continua. Ningún sistema que digamos que en forma discontinua opere acueducto va al final tener agua potable. No hay forma de operar un sistema en forma discontinua y entregar agua potable. Eso no existe porque por las condiciones físicas de las redes y por las condiciones digamos sanitarias que tú requieres tener para entregar el agua al destino final. Si eso no ocurre, pues lamentablemente no tenemos agua potable en las viviendas. Y bueno, y es una condición que ya todo el mundo se da cuenta, ya no es en el sistema regional del centro donde hay un problema grave en lo que es Aragua y Carabobo, sino además, digamos, eso se ha corrido a diferentes partes del país, y no es que lo diga yo, vamos a decir a ojos de expertos, es que ya cualquiera que recibe agua en la calle puede ver rápidamente que no está recibiendo agua potable. Ahora, ¿es posible hacer un cálculo de la inversión que hay que hacer para resolver este problema o de momento no es factible? Mira, nosotros hemos escrito muchas cosas, se las hemos hecho llegar inclusive a los que están operando los acueductos para ver si de alguna manera toman algunas decisiones que vayan en pro de mejorar la calidad del agua y de mejorar la calidad del servicio. Pero lamentablemente, bueno, eso ha tenido oídos sordos. Nosotros tenemos, digamos, un plan, se llama la ruta del agua. Eso hace posible que tú vayas mejorando en forma paulatina, con muy pocos recursos, digamos, varios elementos que al final cambian la calidad del servicio. Pero para hacer eso tienes que tener, digamos, la voluntad política de incluir dentro de, digamos, de esas tareas algo fundamental que es digamos, los valores humanos, el recurso humano fundamental que hace falta para que estas empresas nuevamente puedan ser empresas, digamos, de buena calidad, que puedan entregar un producto final digamos, que sea acorde con las exigencias. Y esto, en estos momentos, con esta diáspora profesional que tenemos en Venezuela, pues consideramos que es muy difícil hacerlo con la gente que está aquí, con esos sueldos que hay en las empresas públicas y esas condiciones de trabajo, pues nadie que tenga posibilidad de trabajar en otro sitio lo va a hacer. Entonces, bueno, ahora las empresas públicas quedaron a la cola como el último, digamos, asiento donde voy a ir si no tengo dónde trabajar. Entonces, lamentablemente, estas empresas que tienen una exigencia técnica donde tú tienes que preparar a tus ingenieros, a tus profesionales, a tus técnicos químicos, a toda esa gente que maneja la parte gerencial en forma continua y muy aplicada, haciéndolos ver cómo se hacen las cosas en las mejores partes del mundo, pues eso, digamos, eso quedó en el olvido, y hoy en día esos puestos de mando
pues están asignados o solamente pueden ser, digamos, ocupados por dirigentes políticos, y eso ha traído estas consecuencias. Gracias, Norberto Bauzón, por atendernos, acompañarnos, consultor en el área de servicios públicos, expresando opinión acerca de lo que está ocurriendo con el agua potable en nuestro país. Y efectivamente es un problema que, ha cruzado a lo largo y ancho del territorio nacional. Inicialmente, nos tocaba hablar de lo que ocurría concretamente en el estado Carabobo y los alrededores. Sin embargo, hoy día en el área metropolitana de Caracas, muchos sectores no tienen servicio de agua potable de forma continua, y aquellos que al final lo reciben, en las condiciones que ha descrito nuestro invitado. Hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha, en jugo, mezcla con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto: incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¡Epa! Disfruta del coco en todas sus presentaciones: cocadas, agua, helados, conservas, galletas y más. Coco Factory está en Valencia, Los Teques, La Victoria, Maracay, San Antonio de los Altos, Santa Mónica, Colinas de Bellomonte y ahora en la Avenida Victoria. Disfruten de la mejor cocada de Venezuela y la refrescante agua de coco. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos al concejal Jesús Armas por el municipio Libertador en Caracas, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, a ti y a toda la audiencia. Pues mucho interés, concejal, de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Tiene que ver con el colapso de los servicios públicos. Iniciaría conversación a partir del desbordamiento del río Guaire en el área metropolitana, lo que ocurrió en el municipio Libertador. Bueno, creo que en general en Caracas, media ciudad quedó incomunicada a raíz de las lluvias. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo que es evidente que eso lo que hizo fue hacer que todos viéramos las costuras de lo que sucede realmente en nuestra ciudad. A pesar de que Nicolás Maduro haya avanzado y haya prometido recursos para este plan, Juntos Todo es Posible, que pareciera que es solamente un plan estético, lo cierto es que los desagües de todo el área metropolitana están colapsados, y en especial en el municipio Libertador. También el tema de la recolección de basura impactó profundamente ese día, porque lo cierto es que veíamos cómo había lugares donde la acumulación era tal que eso trancó in situ los desagües. Nosotros vimos algunas arterias principales como los alrededores de Plaza Venezuela, la Avenida Páez, entre muchos otros totalmente colapsados. Es más, parecía que más que un automóvil se necesitaba una lancha para poder circular por las calles de Caracas ese día, pero ni hablar también de lo que sucedió en los sectores populares, muchos lugares vulnerables a deslizamientos, pues toda la noche mantuvieron en vela a las familias que viven en esos sectores, y la verdad es que ni siquiera funcionaba el número de protección civil del municipio Libertador. Nosotros hicimos varios intentos para probar y mantenernos en línea y comunicados con los vecinos y también con protección civil, pero la verdad es que ni siquiera eso servía. Y vimos también cómo la lluvia impactó no solamente en el tema de las calles, de la movilidad, sino que también impactó en el tema de la energía. En muchos lugares del municipio Libertador se fue la luz en ese momento. Por ejemplo, en el barrio El Guarataro, por ejemplo, en el kilómetro 12 del Junquito, y también incluso en los alrededores de Miraflores, que tuvieron más de 48 horas sin energía eléctrica, y los vimos pues protestar ayer en las calles para exigir el restablecimiento del servicio. Ahora, concejal, a propósito de lo que ocurrió producto del desbordamiento del río Guaire, nos recordaba ayer el también concejal Juan Carlos Vidal, pero del municipio Sucre, dirigente de Primero Justicia, que el gobierno supuestamente invirtió millones de dólares en el saneamiento del río, y sin embargo, bueno, nos ha tocado ver lo que pasó esta semana producto de las lluvias. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, yo creo que aquí lo que estamos viendo es una demostración gráfica de lo que significa este modelo político económico. La verdad
es que en todos los sitios donde ha habido socialismo, donde ha habido comunismo, como en la Unión Soviética, como Cuba, lo único que hemos visto es el colapso de los servicios públicos, es por supuesto como las ciudades quedan totalmente desatendidas y bueno, ese impacto económico que tenemos todos los venezolanos en el bolsillo también se manifiesta en la gestión urbana y sencillamente pues recordemos a cómo Jacqueline Farías alguna vez le dijo a los venezolanos que iba a sanear el río Guaire y que pronto nos íbamos a estar bañando allí y ya vemos aquí casi 15 o 20 años después de sus declaraciones como cada vez la ciudad está peor, como el río cada vez está peor y como los caraqueños estamos más expuestos a enfermedades, estamos más expuestos a estas inundaciones, estamos más expuestos al colapso de los servicios. Ahora, concejal, producto de las inundaciones justamente ha habido víctimas mortales en distintas regiones del país. En el caso concreto del municipio Libertador, ¿qué información maneja usted, sobre todo en las zonas populares? Lo escuchamos. Mira, gracias a Dios no hemos tenido víctimas mortales. Sin embargo, sí ha habido un par de deslizamientos, por ejemplo, en colinas de Santa Mónica, donde nos dimos cuenta pues que una casa quedó tapiada, pero también hemos visto mucho impacto ambiental en términos de árboles muy grandes que hay en el municipio que han destruido fachadas o dentro de nuestra ciudad. Pero lo cierto es que gracias a Dios aún no ha habido un impacto importante de las lluvias en sectores populares. Mira, hay zonas muy vulnerables como por ejemplo ciertos sectores del Junquito, como por ejemplo La Sequia, La Próspera, en la parroquia San Juan, en muchos lugares de Antímano, La Piedrera, entre otros, y gracias a Dios no dio ni víctimas mortales, ni bueno, más allá de esto que te comenté, algún deslizamiento que haya pues puesto en peligro, haya ocasionado una tragedia con algún hogar. Concejal, la justificación que ha utilizado el gobierno para explicar el colapso general de los servicios públicos es un supuesto sabotaje liderado por la oposición. Hace minutos escuchábamos esta declaración de Tania Díaz del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo quisiera su reacción en torno a este tipo de aseveraciones. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que aquí el único sabotaje se llama socialismo. No es casual que donde se haya aplicado este modelo haya ocurrido exactamente lo mismo. Tenemos un país con hiperinflación donde es imposible que se mantenga cualquier empresa pública. Pero mire, yo creo que el mejor ejemplo para graficar el tema del colapso y quién es el verdadero responsable de lo que está sucediendo con los servicios públicos es Hidrocapital. Esta empresa pública hace algunos meses declaraba que no estaba llegando el agua a los hogares de los caraqueños por culpa de una sequía, por culpa de fenómenos ambientales, del recalentamiento global. Bueno, inventaron cualquier cantidad de cosas. Hoy vemos estas grandes lluvias que están sucediendo y sin embargo vemos como, por ejemplo, la parroquia San José tiene más de 90 días sin tener servicio de agua, como en el Junquito tienen todo el año sin tener agua, como en Altos Helices aún no llega una gota de agua en todo el año y como el tema del racionamiento impacta a más del 77% de los caraqueños y además un racionamiento sin tener ningún tipo de calendario. Entonces, esto es culpa de la oposición, esto es un saboteo. No, María Alejandra, esto es obviamente culpa de unos administradores públicos que no lo son tal, que no están preparados para poder asumir la administración del acueducto metropolitano, no están preparados para asumir la administración de pues una empresa como Corpoelec, pero mucho menos están preparados para llevar o conducir económicamente al país y los controles de precios, los controles de cambio, lo único que han traído es pobreza, miseria, hiperinflación y eso se siente en cada uno de los espacios de nuestra vida. Concejal, este tipo de argumentos del sabotaje y sobre todo señalando a la oposición han servido al gobierno para, bueno, incrementar la persecución. Yo le preguntaría acerca de este tema y lo saco a colación porque ayer en rueda de prensa Loren Salé desde Madrid, bueno, ciudad a la que fue desterrado incluso al margen de la Constitución, cuando lo escarcelan, luego de que lo escarcelan del SEBIN, él se refería, por ejemplo, al caso del concejal Fernando Albán, de su organización. Decía, bueno, lamentablemente no es la única persona que ha muerto bajo la custodia del SEBIN, y bueno, él lo detiene justamente producto de la persecución contra la disidencia. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y efectivamente a estas declaraciones que ofrecía Loren Salé sobre bueno, las autoridades y los cuerpos de seguridad del Estado y el caso concreto de Fernando Albán. Lo escuchamos. Mira, un gobierno sin legitimidad, un gobierno
sin posibilidades de hacer ningún tipo de maniobra económica porque sencillamente quebraron el país. Un gobierno cuyo todo el mundo reconoce como un gobierno dictatorial, un gobierno ilegítimo. Lo único que le queda para sostenerse, debido a que ni siquiera tienen la popularidad que tuvieron otrora en Venezuela, es la violencia. Y eso se ve reflejado en las actuaciones de los cuerpos de seguridad. Yo ayer pasaba, por ejemplo, por una de las entradas de la Universidad Central de Venezuela y veía cómo estaban apostados allí más de 100 efectivos entre Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana. Bueno, vimos el caso del concejal Fernando Albán, una persona íntegra, una persona llena de valores, que quizás no tenía ni siquiera un perfil tan público, y vemos cómo fue secuestrado al llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía, y todo el país sabe cómo terminó y cuáles son las causas de por qué pasó eso. Y más allá, pues no es el único caso. Ahí tenemos a Juan Requesén, una persona que lo único que ha hecho es luchar por Venezuela, una persona que lo único que hizo fue pues dar un discurso y decirle la verdad a los ciudadanos, y sin embargo el gobierno ha actuado frente a todos ellos con la más dura represión, violando su libertad, violando su integridad física. Nosotros entendemos que esta lucha política es una lucha que trae sacrificios. Nosotros entendemos que para poder superar un gobierno totalitario, nosotros vamos a tener que esforzarnos mucho, que sacrificar nuestras libertades, que sacrificar nuestras vidas, pero estoy seguro, María Alejandra, que nosotros muy pronto vamos a poder ver el despertar de la libertad en Venezuela, pero siempre y cuando nos unamos como venezolanos, y además siempre y cuando nos siga acompañando la comunidad internacional, que está muy clara de lo que sucede en Venezuela. Gracias, concejal Jesús Armas, por atendernos, acompañarnos, concejal del municipio Libertador, dirigente de Primero Justicia. Hacemos una pausa y de regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre comparto mensajes que nos llegan a través de distintas vías. Rafael Moreno nos dice a través del Twitter qué se puede esperar los líderes políticos ante alertas de la comunidad internacional sobre la ilegitimidad del Estado venezolano a partir del 10 de enero de 2019. Buena pregunta. Bueno,
porque tocará a la Asamblea Nacional asumir una posición al respecto, sin duda alguna. Esto lo decimos a título personal. Marianela Sigert nos envía un link de otro tweet. Ella dice: a esta chica la reportaron muerta en San Bernardino, al igual que un niño de 3 años. Por favor, al concejal que se actualice. Efectivamente, hubo denuncia